Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de la vida y de poder estar en nuestro programa espiritual Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. En Filipenses capítulo 3, versos 7 al 9, leo en la traducción El lenguaje actual. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. En la experiencia espiritual de volver a nacer y volver a nacer se fundamenta en uno de los principios espirituales que nadie puede volver a nacer si no muere antes. No es regresar al vientre de la mamá para volver a nacer en la experiencia de Jesús con Nicodemo, sino es como lo expresa nuestra canción que entonamos. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. En una expresión de sinceridad, diciéndole al Señor que es necesario una nueva estructura, un deseo de reconstruirnos, de condiciones más consistentes, más poderosas, ir superando un sinnúmero de limitaciones, entender que la experiencia espiritual requiere de la ruptura de la vida nuestra anterior, y eso significa quitarle todo su poder, todas sus razones, y eso es una tarea especial, que se necesita valor para exponernos a quedarnos sin nada y fe para creerle a Dios que Él es fiel y nos va a dar otra dimensión de la vida. Pero uno descubre que las personas no han dimensionado eso porque al final nos agarramos de cualquier cosa que no tiene sentido, cosas muy elementales que mañana nos pueden fallar y tirar al piso. Y seguimos muy aferrados a ellas y a veces haciendo una religión, pero sin ningún fruto. Y no nos arriesgamos a perderlo todo para ganarlo todo. Y debiéramos comprometernos mucho más de lo que debiéramos comprometernos para tener resultados que den validez. Pero no, el cristiano se volvió soñador a partir de deseos en los manejos religiosos que se hacen hoy. Sueños de prosperidad, porque miran la prosperidad con cosas materiales, pero la vida no les cambia, no hacen la diferencia. Y para que esto suceda, se requiere de empezar a vivir experiencias o tener encuentros íntimos con Dios, donde se despierte un corazón agradecido y se renueve la vida, de modo que se comienza a pensar de manera diferente a lo que se tenía. Cuando vemos el ejemplo del apóstol Pablo, en su experiencia de encuentro con Jesús, que lo llevó a vivir este evangelio como algo transformador y tener cambios existenciales, y eso fue extraordinario. Pero lo que sucede hoy es que la gente vive práctica religiosa muy bonita, porque se tiende a confundir religión con experiencia espiritual, y eso es uno de los grandes errores del manejo religioso, por la poca profundidad espiritual, y darnos cuenta que la estructura que se tiene no alcanza, y se requiere de una estructura nueva para poder enfrentar y empezar un nuevo hombre. Y es la experiencia de Pablo. Era un hombre fiel, celoso, de una religión, rabino, maestro, y él está haciendo un recuento de su vida, de las razones que él tenía para confiar en sus méritos, de una familia acomodada, había sido instruido con los mejores maestros, conocía los preceptos estipulados por Dios, los cumplía al pie de la letra, perseguidor de la iglesia. Esto podría darle razones a Pablo para reclamar derechos y méritos. Y cuando vemos en la experiencia de él, contando su defensa, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, dice: varones hermanos,
Y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bueno, él hace allí su defensa, y ya hablando de su experiencia de encuentro con Jesús, en esa conversión inmediata que podemos ver allí en Pablo, porque creían que Jesús no existía, que eran fanáticos de una secta que hablaba de Jesús. Pero ese encuentro de Pablo con Jesús lo llevó a convertirse, a corregir su caminar. Y hoy nosotros también. Hoy es el momento para corregir nuestro caminar. Más de una vez debemos corregir nuestro caminar. ¿No será que es época de una conversión? ¿No será que es el momento de nosotros hacer un reajustes a nuestra vida? Y sigue diciendo el texto del capítulo 22, verso 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Bueno, un sol de mediodía. Y en la experiencia nuestra, estando en Barrancabermeja, es una ciudad muy calurosa, y el sol de mediodía en Barranca es brillante. Es un sol que quema, y dice el texto que lo rodeó una luz del cielo. Llegó otra luz distinta, una claridad insospechable. Podríamos decir que Pablo vivió un sol de mediodía de su conocimiento, de una claridad máxima de sus ideas hasta allí, y se ve sorprendido por una claridad nueva. Y nosotros necesitamos hacernos conscientes que el mediodía nuestro sigue siendo tinieblas, comparado con el mediodía que viene de Dios. Esa alabanza que entonamos nosotros: cuando el brillo de tu luz vuelve sombras todo alrededor. Ese factor de claridad que vio Pablo, una luz. Él tenía clara su religión, él era un teólogo. Pablo era un hombre intelectualmente muy brillante, y Jesús no podía llegar por otra ruta. Y que nos lleve a nosotros también hoy, en la experiencia de Pablo, a tirar al piso todo lo que nosotros traemos. Hoy nosotros necesitamos un encuentro con Jesús que nos lleve a desmontar toda esa forma de vida tan mediocre que traemos. ¿No será que necesitamos una sacudida para que caigan todas aquellas cosas que tienen que caer para empezar a vivir una verdadera experiencia de conversión? Si nosotros como cristianos decimos que nos estamos encontrando con Jesús, y esto no nos está llevando a replantear la vida, a cambiar la vida, algo anda mal, algo está pasando mal en nuestra vida. Porque hoy los hombres que se acercan a Jesús, a vivir desde una experiencia, pues eso hace que la vida nos cambie. Porque a los hombres espirituales no los sostienen los conceptos, sino las vivencias. Y hermanos, y estamos a punto, estamos a tiempo de nosotros exponernos y tener un encuentro con Dios que nos lleve a replantear nuestra vida, nuestra forma de asumir esta experiencia como cristianos. Hoy es una oportunidad para que nos acerquemos a nuestro Dios y que le pidamos
que nos ayude a desmontar tantas cosas que traemos allí al lastre en nuestra vida. Oremos y pidamos a Dios su intervención. Padre eterno, te doy gracias en esta mañana por esta bendición que nos das. Gracias por la palabra que llega en este tiempo como un recurso para nuestras vidas. Aquí estamos, oh Dios, viviendo o entendiendo la experiencia del apóstol Pablo, que todos esos argumentos y todas esas elaboraciones que él traía, llegó una claridad más potente que lo llevó a desmontar todo eso y a empezar a vivir en función de las cosas que tú dices. Ayúdanos a nosotros también a vivir y a replantear toda nuestra forma en la cual hemos vivido. Y aquí estamos, oh Dios, exponiéndonos delante de ti para que tu palabra nos ilumine, nos clarifique y podamos vivir esta vida en un territorio espiritual en lo que tú nos estás demandando en este tiempo. Gracias te doy, buen Dios, y ayúdanos a asumir este compromiso de ser hombres espirituales, porque los hombres espirituales viven sostenidos por las experiencias que tenemos con Dios. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo, un feliz día para todos.